Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, donde quiera que estén. Damos inicio a este tercer capítulo de Media Crisis, el podcast de Teleconsultores, en el que estaremos analizando las estrategias de comunicación que las organizaciones públicas y privadas y personalidades de la vida política, empresarial y social despliegan para hacer frente a las crisis mediáticas que amenazan con provocar un daño en su reputación. En esta ocasión estaremos retomando el plagio de la ministra Yasmín Esquivel para obtener su título de abogada en la UNAM, una historia que, como lo dice el encabezado de nuestro podcast en este capítulo, pues no parece tener fin. Lo saluda Rubén Salazar y Asael Nuche. ¿Cómo estás, Asael? Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy bien. Un saludo al auditorio. Pues Asael, hasta ahora me parece que nadie ha querido ponerle punto final a este cuento de terror. Ni la UNAM, ni el presidente, y mucho menos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en todo caso, quizá lo que aspiren es a que el tema se diluya con el paso del tiempo o que quede opacado por otros temas de gran interés mediático, como el juicio de García Luna, que hace un momento vi era la cuarta o quinta tendencia en las redes sociales. Lo que al menos para la UNAM, a mi modo de ver, y para el rector, pues sí resulta sumamente delicado y arriesgado, ¿no? En la medida que puedan surgir nuevos casos de plagio que involucren a más egresados de esa casa de estudios, sobre todo aquellos que ocupen algún cargo público de relevancia o alguna posición dentro del espectro político, ¿no? Ya sea en el oficialismo o en la oposición. De hecho, hace algunos días estuvimos comentando fuera del aire que el periodista y vocero, propagandista de Morena y de la Cuarta Transformación, Hernán Gómez, andaba acusando pues, a una personalidad de la alianza opositora, pues también de incurrir en plagio, una académica de la Facultad de Ciencias. Y bueno, pues me parece que esto puede convertirse pues en una bola de nieve que conforme esto no se resuelva, pues empiece también a atrapar, ¿no? A otro tipo de personajes de la vida política, ya sea de la oposición o del oficialismo. Entonces me parece que en este sentido, el tema pues sigue escalando. Por lo menos el rector ya anunció que la máxima casa de estudios emprenderá las reformas necesarias en su legislación para incorporar sanciones que permitan revocar títulos a estudiantes que incurran en estas prácticas deshonestas. Y eso está bien, es necesario que se incorporen estas sanciones, pero el problema sigue siendo qué hacer con todos estos casos del pasado, ¿no? ¿Qué hacer con estos estudiantes que todavía hasta la fecha, pues pudieran estar siguiendo los mismos pasos de la ministra Yasmín Esquivel Moza para obtener su grado en la UNAM? Y es que hacer cuando parecía que la UNAM tomaba la iniciativa para encontrar ese desenlace de esta crisis a través de su rector, al haber informado en un comunicado que Yasmín Esquivel, su exalumna, habría incurrido en plagio académico, pero que carecía de los mecanismos jurídicos para sancionarla. El viernes pasado, también ante la comunidad universitaria, el rector pues, ofreció otro discurso en el que señaló que en el marco del debido proceso al que toda persona tiene derecho, así lo dijo textual, recalcó que convocaría al Comité Universitario de Ética de la Comisión de Honor del Consejo Universitario para que revise los dictámenes y documentación que elaboró el Comité de Integridad Académica de la FES Aragón, la que expidió el título a Yasmín Esquivel, además de aquellas evidencias que continúan surgiendo, así también lo dijo de manera textual, en torno a la investigación de este plagio, o ya más bien presunto plagio académico, a efecto de analizar sanciones adicionales, ¿no? Que pudieran ser tomadas en cuenta. Así pues, la investigación de este supuesto plagio sigue abierta, y tan es así que ayer martes el rector anunció en un evento académico en Chihuahua que en el transcurso de esta investigación, pues Yasmín Esquivel podrá presentar los alegatos que ella considere en su defensa. Pero ¿cuáles son estas evidencias que continúan surgiendo a las que se refiere el rector? Esto me parece muy importante, no lo aclara el rector. ¿Acaso las que presentó en un reportaje la revista de Eje Central hace unos días, en la que afirma que el abogado Edgar Báez
al que supuestamente Yasmín pues habría copiado su tesis, pues mintió respecto a que no había firmado esa carta que denunció la ministra Yasmín ante un notario público en la que confiesa haber plagiado Edgar Váez el boceto de tesis de Yasmín Esquivel, al exponer incluso esta revista de Eje Central una foto en la que supuestamente aparece el abogado Edgar Váez en su casa, en su domicilio, firmando dicha carta con la presencia del notario. Aquí la pregunta es, ¿será esta la nueva línea de investigación con la que la UNAM busca apagar el fuego para no entrar en colisión con el presidente, en medio además de este proceso sucesorio en la rectoría de la UNAM? Ayer lunes en su mañanera el presidente calificó las palabras del rector textual como choro mareador, así lo dijo el presidente, cuestionando además al tribunal universitario por no dictaminar si el título de la ministra es válido o no. Por lo pronto, ante la indefinición por parte de las autoridades de la UNAM, que señala el presidente, en la cual pues incluso la propia UNAM envió el expediente del plagio de Yasmín Esquivel a la SEP para los fines que haya lugar, así como esperando que la SEP definiera si era válido el título o no, y en su caso si procedía a revocarle la cédula profesional, a lo que la SEP se negó. Debido a que la UNAM, pues desde ese momento comentó que carecía de facultades para revocar el título a Yasmín Esquivel, pues el presidente ha dicho ahora que la única vía para hacerlo es mediante la vía judicial. De alguna manera lo que está planteando el presidente es que se denuncie esta situación para que las autoridades ministeriales y judiciales determinen si el título de la ministra es válido o no, y de alguna manera pues se encarguen de hacerle la tarea a la UNAM. ¿Cómo ves la respuesta del gobierno ante esta situación, Asael? Pues mira, yo coincido contigo, Rubén, en el caso en dos puntos, sobre todo que mencionaste, el de que se diluya, ¿no? la crisis y que probablemente el gobierno va a tratar de desviar la atención de este caso, pues con otro que ya mencionaste, que es el caso del juicio contra García Luna. Eh, Esa es una vía, una alternativa para el gobierno en lo que pues la UNAM decide qué hacer, ¿no? Porque al final de cuentas sí queda la impresión de parte del rector como mencionaste, de que está pues no solo avanzando muy cautelosamente, sino tal vez incluso hasta reculando en cuanto a las decisiones previas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues el comité que había analizado el caso, es decir, el supuesto plagio de la tesis, era el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Correcto. Recordemos que este comité fue el que resuelve que el trabajo de la ministra era copia del presentado por Edgar Váez un año antes. Eso fue lo que se dio a conocer previamente. Y tras la revelación de esta información nueva, ¿no? En donde supuestamente aparece el abogado Edgar Váez con el notario que le llevó un documento en el cual no sabemos con precisión el contenido, pero supuestamente ahí él acepta que tomó párrafos de la tesis o bueno, el proyecto de tesis o del borrador de tesis de Yasmín Esquivel para pues hacer su trabajo de tesis y ahí cabe afirmar que Edgar Váez había dicho o se atribuyen estas palabras a él que pues había citado adecuadamente esos párrafos. Esta versión no coincide con parte de los hechos porque también se sabe que ambos trabajos son idénticos, es decir, entonces no fue que Edgar Váez haya tomado solamente un párrafo, sino que habría tomado toda la tesis, ¿no? O eso es lo que hasta el momento quisieran o se pretende hacer creer ante la opinión pública
con esta evidencia o presunta evidencia de que Báez aparentemente sí tuvo una reunión con esta persona que es un notario, que le llevó un documento del cual todavía no se conocen las características completas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál sería o cuál es la respuesta del gobierno ante esto? Bueno, el presidente se refirió a la ministra como víctima de un linchamiento político. Ujú. Insistió en que no hay fundamentos legales para retirarle el título. Se mantuvo en la postura de que es la UNAM la que debe resolver Así es. la situación, ¿no? Como bien dijiste. Y por otro lado llama la atención lo que mencionas, ¿no? El rector abre las puertas a revisar el caso. Es Ujú. decir, que se va a convocar a una comisión especial de ética que pertenece a la Comisión de Honor del Consejo Universitario, para que revise a su vez lo que ya había señalado el Comité de Integridad de la Así Facultad de es. Estudios Superiores de Aragón. Entonces, con esta decisión, pues pareciera que el rector va a analizar todavía si existe o no el plagio, cuando antes, por lo menos, ya había Ujú. una certeza de que existía tal plagio. De hecho, llama la atención el fraseo, el uso de las palabras del rector, porque sí lo dijo tal cual, o sea, como no dando por hecho que hay un plagio, ¿no? Cuando Así es. la realidad, o por lo menos lo que se dio a conocer ante la opinión pública, es que existen no uno, sino dos y hasta tres o cuatro trabajos de tesis idénticos, ¿no? Ujú. Entonces, el plagio a mí me parece que existe. Ahora más bien el problema es quién plagió a quién, ¿no? Eso es Ujú. lo que todavía no se resuelve. Entonces, tenemos a la respuesta del rector y ante eso pareciera, ¿no?, que la presentación o la publicación de una columna, en este caso de Riva Palacio, precisamente Así es. señalando la publicación de este video, la existencia de este video, y señalando a Báez de mentirle al reportero de Eje Central, del periódico que él dirige, Ujú. pareciera que pues lo que busca de alguna manera establecer es sembrar la duda. Es decir, Exacto. si Báez no habló con la verdad, ¿no? Y sí se reunió con el notario, entonces algo está escondiendo, ¿no? Hay que, retornamos al problema de origen, no saber en teoría quién es el que Exacto. plagió a quién. Entonces, ese me parece que está siendo el problema que enfrenta la UNAM, ¿no? Ujú. Porque al final de cuentas, en lugar de avanzar hacia la resolución del caso, retrocedimos un paso, ahora se vuelve a abrir la pregunta, ¿quién plagió a quién? Con esta supuesta evidencia, y la defensa, o lo que parecería ser una defensa mediática de la ministra, por ejemplo, en manos del ex abogado general de la UNAM, Ujú. Eduardo Andrade, que también priista, escribió una columna, ¿no?, en donde habla precisamente de estos hechos, ¿no?, y de que esto confirmaría que pues, en realidad la autora original del texto es la ministra Yasmín y que hizo una defensa completa de la ministra y obviamente acusando o señalando pues las inconsistencias de estos hechos en relación con Valls. Entonces, pues al final de cuentas la respuesta del gobierno me parece que sigue siendo convertir esto en una crisis para la UNAM, Para ¿no? la Es UNAM, decir, la coincido. UNAM no logra deshacerse todavía del problema, al Ujú. contrario, cayó su respuesta en una especie de burocratismo, ¿no? Y de Así mecanismos es. ahí que se van a echar a andar de manera muy lenta, muy reactiva. Parecía que el rector pues realmente va a ciegas, no saben Ujú. con qué procedimientos actuar o operar frente a un caso eh, que a pesar de que señalan varios investigadores y académicos de la UNAM que sí hay antecedentes de situaciones similares de plagio,
a mí me parece que es un caso inédito, ¿no? Así Sí, es. inédito en el sentido, Rubén, de que la ministra se tituló hace más de Sí, no. 20 años. O sea, incluso las leyes, o sea, el marco normativo que regía, que regulaba la vida política del país en ese momento era otro, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, va a ser muy difícil para la UNAM llegar a la conclusión que espera una parte de la opinión pública, que es no solamente que plagió, sino que se le va a sancionar, ¿no? Y por otro, si el rector eh, pudiera ser que dé marcha atrás en la versión del plagio por parte de la ministra, se le deslinda de la responsabilidad y llegar a confirmar la sanción que ya ocurrió contra la maestra Rodríguez, Ujú. quien supuestamente habría incurrido en estas prácticas contrarias a la ética, eh, pues pareciera que por ahí va el asunto, es decir, se va a quedar el daño reputacional para el rector, para la UNAM, y lo más probable en esta crisis es que si se sembró la duda de manera consistente en una parte importante de la opinión pública, pues me parece que va a ganar en este caso, sí, ante la opinión pública el presidente, ¿no? Es decir, Claro. la UNAM no pudo resolver, no quiso resolver, incluso no hay suficientes evidencias de que Yasmín haya plagiado, sino que incluso Ujú. ya hay dudas de que pudo haber sido Valls. Entonces, con eso hay suficientes dudas que me parece, para concluir ya, Rubén, pasarte la palabra, que eh, estamos entrampados y en una posible resolución del caso esto pudiera parecerse, ¿no? En términos de comunicación a lo que ocurrió con el caso de Paulette, ¿no? Cuando todo apuntaba hacia evidencias y el discurso y la narrativa del fiscal de que se acusaba a los Así es. padres o a uno de los padres, al final se sustituye al fiscal, llega otro y termina por decir que encontraron a la niña envuelta en las sábanas de su cama 3 días o casi una semana después de que se iniciaron las investigaciones. Entonces, Sí. si eso llegara a ocurrir, e incluso si el rector eh, va a concluir o llega a concluir los órganos colegiados de la UNAM que sí fue plagio, pero no pueden sancionar, eh, pues la crisis la va a cargar la UNAM y no la va a Sin cargar ni duda. la ministra ni el presidente, y eso es lo que espera el presidente, ¿no? Por eso el Claro. chorro mareador de alguna manera ya descalifica lo que es una probable conclusión de la UNAM, que es si hubo plagio y hay un problema ético con la ministra, pero el presidente esperaría que esto se judicializara, no se va a judicializar. Y en el plano ético, Rubén, la lucha casi siempre la tiene ganada el presidente, Así porque es. va a decir que, como ya lo advirtió antes, que un plagio es una cosa mínima frente a lo que han hecho sus adversarios y la oposición. Así que si se trata de cuestiones éticas, pues la ministra tiene todo el respaldo del presidente y ahí se va a Ujú. quedar en la Suprema Corte. Pues sí, No sé qué como piensas. lo dijo el presidente, ¿no? Un acto de politiquería para dañar la imagen de su proyecto, de su movimiento, para Exacto, afectarlo políticamente, por órdenes del conservadurismo, que sin ya desde duda. hace tiempo lo ha venido denunciando en la UNAM, ¿no? Ha venido acusando a la UNAM, pues, de estar dominada por grupos de la derecha, de haberse eh, Claro, aburguesado, bueno, manejaba el término de hamburguesado, ¿no? Pero aburguesado, que es lo correcto, entre otras cosas, ¿no? La UNAM la considera, pues, una institución aspiracionista. Vaya, no se acopla, ¿no? Con esta idea del presidente de lo que debe ser una universidad, similar a lo que son las universidades del bienestar, es decir, que esté controlada por el régimen, exacto. que no tenga esa autonomía, esa libertad de pensamiento. En fin, hay muchas cosas que están en juego y el rector ha cometido errores garrafales en este sentido. Sí, la batalla mediática se la está ganando el presidente. No es posible que el rector haya dicho en un primer comunicado, efectivamente hubo plagio, pero no tenemos mecanismos para sancionarlo.
y después diga exactamente. que la investigación está abierta. Es decir, si la investigación está abierta desde un principio, no tenía que haber declarado el tema de la falta de mecanismos jurídicos, que ya de por sí reconocer eso para una institución pues del prestigio de Es la grave. UNAM pues, es Sí, verdaderamente una situación vergonzosa, ¿no? Para por comparativamente supuesto. hablando pues con otras instituciones. Habida cuenta además de un país en donde los políticos difícilmente van a reconocer sus errores, mucho menos las prácticas ilegales, ¿no? En las que hayan incurrido para poder haber alcanzado algún puesto público o incluso para cosas peores, ¿no? Entonces Exacto. esta situación sí es una batalla que por ahora la UNAM, desafortunadamente para toda su comunidad universitaria, la está perdiendo y va a ser un duro golpe para su prestigio que le ha costado años levantar después de lo ocurrido en la huelga del 99 que vivimos además como alumnos. Pues seguiremos hablando de este tema a él, pero no quiero que nos vayamos Sí. sin antes comentar rápidamente otros tres puntos. El seguimiento de la situación del metro, pues tal y como lo anticipábamos aquí, pues la campaña del sabotaje no ha tenido el alcance esperado de parte de las autoridades o del oficialismo y sus voceros, que sin duda, pues ante la falta de evidencias o por las evidencias poco creíbles, ¿no? En las que incluso se criminalizó a los propios usuarios por dejar caer por descuido objetos a las vías del tren, pues esto no ha logrado convencer a la gente. ¿Cómo viste los datos de hoy? Las encuestas, lo que dicen las encuestas, que me parece ser muy importante compartirlo con el público, ¿no? Claro, sí, pues se confirma la tendencia ya prácticamente una semana después de esa, del inicio de esa estrategia. 83% de las personas entrevistadas por el Financiero señalan que las recientes fallas en el metro se deben a problemas de mantenimiento y solamente 12% cree que se deben a un problema de seguridad. Desde otro punto de vista u otra pregunta, el 60% rechazó que los recientes incidentes Wow. que ha habido en el metro tengan como causa el sabotaje, ¿no? Que es la idea que ha estado difundiendo el gobierno, mientras que el 36% sí lo cree, es decir, siguen perdiendo ahí la batalla mediática y de hecho hay algo que señalar al respecto adicional, es decir, tan la van perdiendo que no sé si notaste, Rubén, pero en el caso de la última conferencia de prensa respecto al humo que ocurrió en una estación del metro y otros En incidentes que se Barranca han del Muerto. sumado, el director del metro, el secretario de Transportes y Martí Batres fueron los que Sí, dieron la conferencia de prensa. Ya no hay una comunicación o un manejo por parte de la jefa de gobierno. A mí me parece que eso indica que pues le transfieren, ¿no?, la situación de crisis a a ellos. estos tres funcionarios. Ellos probablemente van a continuar con la comunicación en esa materia, cargando el costo, ¿no? Y Ujú. se trata ya de deslindar a Claudia con esta conferencia de prensa de una estrategia muy mal pensada, muy mal Sí, diseñada, muy mal ejecutada y que ya les está generando otro tipo de costos. Llama la atención, Rubén, este pésimo manejo porque pues jefa de gobierno iba bien, ¿no? En las ujú. encuestas, bien calificada, bien evaluada. Se había repuesto de las anteriores crisis también relacionadas con el metro, de la crisis de la línea 12, en la cual en esa crisis perdió 22 puntos, ¿no? Nada más. Esos 22 puntos los recuperó, eh, logró revertir el daño, pero aquí llama la atención que, o sea, estando bien posicionada, recurran a una idea tan tan difícil de probar ante la opinión Así pública, es. y creo que tarde o temprano van a tener que buscar alguna otra cosa de qué hablar para ya no seguir con este tema. Sin duda, pues empezando por darle mantenimiento al metro. De hecho, tan es cierto lo que comentas, que en esa misma conferencia en la que estuvo Martí Batres, Andrés Layuz, que
que pues ni los policías saben que es secretario de movilidad. ¿Te acuerdas que después de la catástrofe en línea 12 ni lo Sí, reconocían? exacto. Y el director del metro, que también es una barbaridad lo que dice, pues Así tuvieron que es. aceptar que la mujer que detuvieron por presuntamente cometer el delito de agresiones, de ataques a las vías Ah, de así es. comunicación, pues que no había incurrido en ese delito. Y tuvieron que retirar la denuncia, o la fiscalía ya cerró la carpeta, pues porque no había pruebas de que hubiera cometido ese delito, después de que sus voceros y propagandistas en redes sociales la presentaron como una saboteadora del conservadurismo. Qué Así es. terrible, qué nivel de comunicación, pues la verdad de la que está ofreciendo el Impone. gobierno de la Ciudad de México y la jefa de gobierno, para defenderse Exacto. de este La tema. criminalización de los usuarios, como Sí, dijimos aquí, un terrible exactamente, error. exactamente. Pues de ese grado la precisión prospectiva que tenemos también aquí en Etelec, una muestra también de los servicios y de la lupa con la que observamos estos fenómenos comunicacionales. Y antes también de irnos, con esto concluimos, Asael, me llamó mucho la atención ver el día de hoy la presentación del informe de labores de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, casi como si fuera una jefa de gobierno o el presidente, ¿no? Dando su informe de resultados. Yo la verdad jamás había visto que un fiscal hiciera esto. Le están intentando lanzar como una corcholata emergente para ser la candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024, ¿te parece? Pues Y si fíjate es, que la pregunta que haces es bastante oportuna porque sí, efectivamente, como bien señalas, esta fiscal, Ernestina Godoy, hace un informe de labores, pues respaldada además por la jefa de gobierno, a sí, la cual se refirió a ella como la mejor fiscal del país. Eh, y hay que irnos un poquito hacia atrás. No sé si recordarás que estaban midiendo precisamente como los aspirantes a la candidatura para la jefatura de gobierno, sí, entre los aspirantes o, bueno, posibles aspirantes a la candidatura estaba Omar García Harfuch, que sí, 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 recientemente volvió a aparecer bueno, salió la encuesta del Financiero y cae al tercer lugar, pasó del primero, que ya lleva varias mediciones, varios meses encabezando las encuestas, eh, retrocede y queda en primer lugar Clara Brugada. En segundo lugar, de cerca le sigue la secretaria de Rosa Seguridad Isela, ¿no? Ciudadana, Rosa Sí. Isela, y en tercer lugar, Omar García Harfuch. Ujú. Pareciera, Rubén, no sé si concuerdes conmigo, que dentro de Morena, pero particularmente en Palacio Nacional, no ha gustado mucho la idea de que No Omar lo ven bien. García Harfuch encabece, o sea, el que represente a Morena para la jefatura de gobierno. Sí, Tan es así que precisamente en la presentación de los resultados de la estrategia de seguridad, los 6,000 elementos de la Guardia Nacional, el manejo de crisis por parte de presidencia sobre esta crisis, pareciera que se buscaba desplazar precisamente del manejo de esta crisis a Omar García Harfuch. Y sí. tan puede ser así que en esta visita que hizo el presidente al Palacio del Ayuntamiento para acompañar a Claudia, no estuvo Omar, no sé si No lo estuvo mal. notaste. Sí, 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 no estuvo. Entonces, No estuvo. para responder a la pregunta, no sé si concuerdas conmigo, pero pudiera ser que ante la caída o el rechazo de la candidatura de Omar García Harfuch, Claudia, que no precisamente se ve representada en las candidaturas de Rosa Isela y Clara Brugada, esté Sí. buscando lanzar como plan B a la fiscal Ernestina Godoy. No sé cómo ves. No, pues qué apuesta, ¿no? Digo, ante todo este desprestigio, imagínate andar criminalizando usuarios del metro, pues vaya, ¿no? Suerte. La verdad es que pues todo indica que las corcholatas cada vez son más escasas.
Digo, Martí Batres Así también es. de alguna manera, pues absorbiendo los costos del metro, como lo decías, ¿no? Para que la jefa ya no sea el pararrayos. Exactamente. Pues bastante, me parece que han sido bastantes los costos que está teniendo este tema Sin del duda. metro, ¿no? Y, Sí, por supuesto. y bueno, en el tema de Omar García Harfuch, pues además, según lo que me han comentado algunos contactos cercanos ahí en el círculo íntimo del presidente, no le queda muy claro, es decir, si hay sabotajes, pues él tiene perfectamente claro que el centro de comando del metro lo opera el C5, Así manejado es. por Omar García Harfuch, y el presidente también sabe que en el círculo de Omar García Harfuch hay muchos personajes ligados al calderonismo. Son de las impresiones que tiene el presidente, y sí, sin duda, si no estuvo presente en la presentación de los resultados de seguridad en el Palacio del antiguo Palacio del Ayuntamiento el viernes, ¿no? Fue el viernes pasado. Así es. No estuvo presente Omar García Harfuch, fue por decisión presidencial, ni más ni menos, Exacto. desde mi punto de vista, ¿no? Pues Sin así la duda. cosa, estimado auditorio, ¿qué le pareció este episodio? Pues estaremos dándole seguimiento a estos temas como siempre y también presentándole datos para ir evaluando, ¿no? Estas estrategias que están siguiendo estos actores, ya también en la antesala, hay que decirlo, de los comicios del Estado de México y de la presidencia en 2024, que le va a meter mayor presión a todos estos personajes si no logran resolver a tiempo de tanto el tema de la UNAM, el tema del plagio de Yasmín Esquivel, como el tema del metro, que este va a dar de qué hablar por mucho tiempo. Así pues muchas gracias, nos estamos viendo el martes, que tengan una excelente tarde, noche, nos vemos la próxima.